El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amados hermanos en Cristo, hoy vamos a iniciar la tercera parte de esta serie titulada Espíritu, Alma y Cuerpo. Esta tercera parte es más profunda, así que les pido que presten atención a fin que la lleguen a comprender en su total dimensión. La primera parte de esta serie trató del ser humano, esto es, de cómo ha sido formado y se ha desarrollado. La segunda parte enfatizó el aspecto del yo o ego, es decir, del alma, de quién es y cómo ha formado su personalidad. Usted no nació tal cual es ahora. Usted es producto de una serie de factores que han influido en su formación. En realidad, su actual ser no es lo corporal. Su cuerpo es solo el caparazón o la parte externa que contiene el espíritu. Únicamente si comprende esta área de su ser, esto es, su espíritu, su vida tendrá verdadero propósito y sentido. Hermano, la vida en este mundo no lo es todo. Incluso si deja de respirar y su cuerpo se deteriora, su espíritu jamás se extinguirá ni desaparecerá. Es decir, al final irá al cielo o al infierno. Dependiendo de sus valores y principios y de la forma en la que vive en este mundo, se decidirá su vida en la eternidad. Esto es, disfrutará del gozo de la vida eterna en el reino de los cielos o sufrirá el castigo eterno en el infierno. El tema central de esta tercera parte es la vida eterna. Es la palabra que lo guiará para que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible, no de acuerdo a la carne, sino al espíritu, a fin que llegue a ser un verdadero hijo de Dios y tenga vida eterna. El pasaje bíblico de hoy en Primera de Juan capítulo 2, versículos 24 y 25 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hermano, escúchelo bien, lo que habéis oído desde el principio. A ver, ¿qué cosa han oído desde el principio en esta iglesia? Se los digo yo, desde que se han registrado en esta iglesia, han oído la palabra pura de Dios. Han leído tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, y esa palabra ha permanecido en ustedes. Esa es la condición, que la palabra que han escuchado desde el principio permanezca en ustedes. Es decir, que la pongan por obra. Cuando decimos que la palabra permanece en ustedes, no nos referimos solo al aspecto intelectual o de conocimiento. La palabra debe ser grabada en sus corazones. No se trata únicamente de oírla y luego olvidarla. Repito el pasaje: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermano, la vida eterna se refiere al cielo. Únicamente cuando la palabra de Dios permanece en su corazón tendrá vida eterna e irá al reino de los cielos. Si lo que ha oído desde el principio en esta iglesia, es decir, si la palabra de Dios habita en su ser, entonces tendrá comunión con Dios y con el Señor. Así tendrá vida eterna. Esta es la promesa que Dios nos hace, el reino de los cielos.
Sin embargo, no tendrá vida eterna solo asistiendo a la iglesia. La palabra de Dios debe permanecer en usted. De esa manera, no solo tendrá vida eterna en el cielo, sino que también cumplirá su propósito de vida en este mundo y sus sueños se harán realidad. Podrá disfrutar de todo lo que desee en el Señor. Los necios recibirán sabiduría, los débiles serán fortalecidos y el pobre será prosperado. Espero que esta serie de mensajes se haga fe y vida en ustedes. Así, la palabra de Dios permanecerá en sus corazones y tendrán comunión con Dios y con el Señor y disfrutarán de la vida eterna y de las bendiciones de Dios. Hermanos, antes de entrar de lleno a la temática de la tercera parte de esta serie, permítanme hacer un breve resumen de lo tratado hasta ahora. He mencionado que en el corazón de todo ser humano hay una parte de mentira o falsedad, una de verdad, otra que se forma por la conciencia y por último, la naturaleza pecaminosa que cada uno forma. Todos ustedes saben esto. Saben igualmente qué es la conciencia y la naturaleza pecaminosa. Esta conciencia y esta naturaleza se mezclan con parte de la verdad y de la falsedad y difieren de persona en persona. Tal cual los rostros son diferentes, aun tratándose de mellizos o gemelos, esa naturaleza y conciencia igualmente serán distintas en cada uno. No hay dos personas con igual conciencia ni similar naturaleza. Ahora bien, ¿quién creó esta conciencia? Usted mismo la ha formado desde su nacimiento. Para ser más específico, la conciencia es el patrón o medida con la que cada uno juzga lo bueno y lo malo. En el grado que haya visto, oído y aceptado lo malo en su corazón, su conciencia se habrá impregnado cada vez con mayor maldad. Por eso, aun si ve algún acto de maldad, no le parecerá malo. Por el contrario, en la medida en que siembre la verdad y lo bueno en su corazón, al escuchar y practicar la palabra de Dios, su conciencia será buena. Hermano, este mundo está lleno de pecado y maldad. Hace tiempo, si alguien robaba una aguja, era un ladrón. Sin embargo, hoy por hoy eso ya no se considera un hurto. A ver, ¿qué tal si en lugar de una aguja, alguien roba una vaca? En mi época, si alguien robaba una res, se consideraba un gran hurto. No obstante, hoy en día dudo que se catalogue como el robo del siglo. A ver, ¿cuánto puede costar una vaca? En la actualidad creo que costaría alrededor de $2,000 aproximadamente. Sin embargo, actualmente leemos de personas que roban cientos de miles de dólares, incluso millones. Y son personas de alto nivel y de buena posición. Así que ahora robar una vaca no es noticia de primera plana. No obstante, en los años 50 o 60 sí lo hubiera sido. El mundo, hermano, ha cambiado y no para bien. No para bien. Incluso en la iglesia hay quienes roban el dinero de Dios, usan el dinero de las ofrendas de las asociaciones o ministerios con fines personales y creen que al reponer lo que han tomado no están robando. Sin embargo, eso no es así. Tienen su conciencia endurecida y no se dan cuenta que lo que están haciendo es malo ante Dios. Hermano, para alcanzar la santidad deberá despojarse de esa área obvia de maldad que hay en su corazón y en su conciencia. Y eso no es todo. Para llegar a la santidad deberá hallar la maldad enraizada en su ser, es decir, en lo más profundo de su naturaleza y,
Además, deberá despojarse completamente de ella. Esa naturaleza se refiere a las características del ADN que es transmitido y heredado de sus padres, es decir, a la energía de vida. Además, esa naturaleza la va formando sin ser consciente de ello en la medida en que va creciendo. Usted, por sí mismo, no podrá hallar la falsedad en su propia naturaleza. Es como la suciedad que se empoza o sedimenta en el fondo del vaso y hace parecer que el agua está limpia. A ver, veamos la pantalla. Si deja que el agua se aquiete, dará la impresión de estar limpia. Sin embargo, si la agita, la suciedad saldrá a la superficie. ¿Lo ven? Creo que esta muestra pudo haber sido hecha de mejor manera. Las partículas, en este caso, son muy pesadas, por lo que se posan en el fondo muy rápido. No obstante, si se hubiese usado algo como arena o polvo fino, que casi no tiene peso, hubiese sido mejor para ver cómo se emposaba la suciedad en el fondo del vaso o recipiente. Bueno, el hecho es que si agita el líquido, la suciedad saldrá a flote. Vamos a verlo otra vez, ¿sí? No se habrá dado cuenta de esa suciedad antes de haber movido el agua. Por eso, Dios permitió que siervos justos y rectos como Job y el rey David enfrentaran pruebas a fin de hallar esa parte de falsedad y de maldad en su naturaleza. Hermano, si no peca de acción o de obra, ni tiene deseos pecaminosos en su corazón, y si desecha toda forma de maldad en su propia naturaleza, tendrá un verdadero corazón de espíritu perfecto. Hermanos, para formar este corazón de espíritu, debemos considerar tres aspectos. Primero, veremos el aspecto referido a la carne. Ya les he mencionado que hay dos significados de la palabra carne. Deben saber discernir cuando se usa en un sentido literal y cuando en uno espiritual. El primer significado se refiere al cuerpo visible y tangible, y el segundo se refiere a lo carnal, es decir, a todo aquello que proviene de la maldad, de la falsedad y a todo lo que cambia y perece. En la Biblia, la palabra carne o carnal muy pocas veces hace alusión al cuerpo físico. Mayormente hace referencia al espíritu, al alma y al cuerpo en forma conjunta. Lo opuesto a este segundo significado es el espíritu, que es algo eterno, perfecto, verdadero, que es vida y no cambia. Esta vida no se refiere solo a respirar y existir físicamente. Se refiere a la vida eterna, a la salvación y al reino de los cielos. Esta vida física, aun si respira, de hecho para Dios, estará muerto. Al final irá al infierno. De ahí que hay dos clases de vida, una espiritual y otra carnal. En esta tercera parte de esta serie de prédicas les compartiré del Espíritu, que es eterno. No obstante, primero definiremos ciertos términos y conceptos. Tenemos vocablos como carne o carnal, obras de la carne, cosas de la carne, naturaleza pecaminosa, lujuria de los ojos, deseos de la carne, orgullo o vanidad de la vida, etc. Tal vez algunos términos podrán parecerle similares. El caso más común es el vocablo carne, cuando se refiere al aspecto físico exterior o material, o cuando hace alusión a la naturaleza pecaminosa interior en el ser humano. Incluso cuando mencionamos obras de la carne o cosas o deseos de la carne, aparentemente no hay diferencia alguna. Sin embargo, todos estos términos tienen diferente significado. Si sabe estos conceptos espirituales en forma correcta, al leer la Biblia podrá comprender en toda su magnitud tanto la providencia de la salvación como el proceso de santificación.
Por ejemplo, las obras de la carne son evidentes. La Biblia también menciona las cosas de la carne y los deseos de la carne. Ahora bien, el cuerpo, la carne o lo carnal, las cosas de la carne y las obras de la carne son todos conceptos diferentes. Hay ciertos términos cuyo significado literal es el mismo o similar. No obstante, espiritualmente hablando, el concepto es totalmente diferente. Primero, hablaremos de las obras de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 13 señala, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ya muchos de ustedes entienden el significado espiritual de este versículo. Si se limitaran a comprenderlo tal cual está escrito, no entenderían la voluntad de Dios. En otras palabras, serán salvos si hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Esto es, de las obras de la carne. Reitero, si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, serán salvos. Y lo podrán hacer si saben cuáles son esas obras de la carne. Una pregunta, ¿acaso estas obras de la carne se refieren a su forma de comer, de vestir o de caminar? Claro que no. La Biblia no diferencia claramente cuáles obras de la carne son de muerte y cuáles no lo son. No se trata de las actividades diarias que realiza. Ahora bien, no estoy hablando de los pecados que son de muerte. En eso, la palabra sí es clara y tajante. En conclusión, aquí carne no se refiere al cuerpo físico, sino al remanente carnal del cual ha salido el conocimiento de la verdad. Repito, es el remanente de la carne del cual ha salido el conocimiento de la verdad. Para comprender aquí el significado espiritual de carne, debemos retrotraernos al primer hombre, Adán. Dios formó a este primer hombre y sopló en su nariz el aliento de vida para hacerlo un ser viviente, es decir, un ser con espíritu activo. Hermano, cuando un bebé nace, a pesar que ya tiene cerebro, no tiene conocimiento. ¿O sí? ¿Acaso a un bebé ya se le puede medir su coeficiente de inteligencia? Tal cual sucede con el bebé, cuando fue creado el corazón de Adán era como una página en blanco sin nada escrito en ella. Solo tenía la semilla de vida y el espíritu activo. Así que Dios empezó a transmitir uno a uno el conocimiento de la verdad, esto es, de valores y principios de bondad, amor espiritual, fidelidad, sabiduría, integridad, honestidad y todo lo que reflejaba el corazón de Dios. Ahora bien, esto no quiere decir que Adán se limitó solo a memorizar conceptos en su cerebro. La verdad misma se completó en su ser. Esto es, su corazón, sus pensamientos y acciones eran resultado o expresiones de esa verdad. A ver, hermanos, una pregunta. ¿Tienen ustedes este conocimiento de la verdad en su ser? Si escuchan la palabra de Dios con atención, la siembran en su corazón y la ponen por obra en su vida diaria, su corazón y sus pensamientos serán uno con la palabra. Entonces, su conducta y comportamiento estarán de acuerdo a la palabra de verdad. Es decir, habrá grabado en su ser la palabra de Dios en espíritu y tendrá el conocimiento de la verdad. Un ejemplo, Dios le dice que no debe mentir. Entonces, en su corazón no habrá el mínimo deseo de mentir. Ni siquiera pensará en esa posibilidad. Esto es, no mentirá de acción. Si no tiene maldad en su interior, no tendrá malos pensamientos. No deseará ver ni oír cosas malas, ni tampoco obrará con maldad. Como no tiene maldad, no se enojará ni odiará. No hablará lisuras ni groserías. Ni siquiera le gustará estar con alguien de mal temperamento. Por eso no tendrá pensamientos carnales. Su corazón, su mente y sus acciones coincidirán
con la verdad. Es decir, habrá llegado al nivel del Espíritu. Solo tendrá la palabra de verdad en su corazón. Como les decía, en el corazón de Adán se había sembrado únicamente el conocimiento de la verdad y así podía gobernar sobre toda la tierra y también en el huerto de Edén, en el segundo cielo, como Señor de toda la creación, reflejando la imagen y el carácter de Dios. Sin embargo, luego de un indeterminado periodo de tiempo, no pudo guardar la palabra de Dios en su mente y, al final, pecó, desobedeciendo el mandato del Señor. Es decir, comió del fruto prohibido y, al hacerlo, pecó de desobediencia. Ahora bien, de acuerdo a la ley espiritual que determina que la paga del pecado es la muerte, al pecar el espíritu de Adán murió, esto es, dejó de estar activo. Desde ese momento, el conocimiento de la verdad que había sido implantado y sembrado por Dios comenzó a salir del corazón de Adán. Y en esa misma medida, Satanás introdujo el conocimiento de la maldad, de la mentira y la falsedad. Como la relación con Dios se cortó, aún el conocimiento de la verdad que Adán ya poseía empezó a desvanecerse. Debido a eso, el corazón de Adán comenzó a llenarse de maldad por inducción de Satanás y del diablo. Hermanos, usualmente cuando usamos la palabra carne nos referimos al cuerpo físico. Sin embargo, en el pasaje ya citado que dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, aquí carne tiene una acepción espiritual. Se refiere al cuerpo del ser humano del cual ha salido el conocimiento de la verdad y que está plagado de maldad y falsedad. Se refiere al cuerpo carnal que va a perecer. Por ejemplo, imagine un vaso con algo de líquido en su interior. Ahora bien, el vaso lo podemos comparar con nuestro cuerpo y el líquido con nuestro espíritu. Aún, el mismo tipo de vaso tendrá diferente valor en función del tipo de líquido que contenga. Si la copa contiene agua limpia y cristalina, valdrá. No obstante, si lo que hay en el vaso es agua sucia, la copa también estará sucia y no tendrá valor. Es decir, el valor del vaso dependerá de la calidad de agua o líquido que contenga. De igual manera, incluso el cuerpo de Adán, esto es, su parte carnal o física, cuando tenía únicamente el conocimiento de la verdad, es decir, cuando era un espíritu viviente, era un cuerpo valioso e inmortal. Era hermoso, no envejecía, no moría ni se deterioraba. Su conducta igualmente era noble, honesta e íntegra. Sin embargo, cuando el conocimiento de la verdad salió de Adán y la maldad llenó su corazón, el cuerpo, esto es, la carne o parte física, dejó de ser noble y digna. Así, tal como todo lo que es carnal perece, el cuerpo del ser humano ya impregnado de maldad envejeció, enfermó y al final murió. Consecuencia de ese cambio, las obras de la carne se manifestaron producto de la maldad que ya había en la carne o cuerpo del ser humano. Por ejemplo, hay quienes cuando están enojados tiran la puerta cuando salen, hacen gestos agresivos con la mano o avientan lo primero que encuentran a la mano. Digamos que un esposo discute con su esposa. El marido se enoja y sale de la habitación tirando la puerta. Ahora bien, antes el esposo solía cerrar la puerta en forma suave y delicada. Sin embargo, ahora la tiró fuerte, demostrando su enojo. No obstante, al hacerlo, también estará mostrando su mente obcecada y su poca comprensión por su cónyuge. Hay otros que golpearán la puerta, otros la patearán. En resumen,
La maldad en su interior se exteriorizará en acciones. A algunos otros les gusta hablar groserías. Otros miran con lujuria al sexo opuesto. Gracias a Dios, ustedes no son así, ¿verdad? Hay otros que miran de forma ofensiva a los demás para provocarlos. Y algunos otros son soberbios y altaneros y les agrada mandar y ordenar a los demás. Todo esto son obras de la carne, producto de la maldad que hay en su interior. Estas obras de la carne no solo tienen que ver con pecados de obra o de acción, sino también con una conducta o forma de ser no correcta. Hay quienes señalan a otros cuando están hablando o los tocan cuando están conversando y se incomodan si se les llama la atención por hacerlo. Otros tienen la costumbre de hablar en voz demasiado alta y dan la impresión que están discutiendo en vez de estar conversando. Esto quizá le parezca algo sin importancia y que no tiene que ver con su salvación ni con la vida eterna en el cielo. No obstante, todo eso es resultado de la imperfección que hay en su cuerpo o en su carne. Sin embargo, deberá desechar esos patrones negativos de conducta y perfeccionarse en santidad para llegar al nivel del Espíritu e ir a la mejor morada en el cielo, a la nueva Jerusalén. De lo contrario, aun si es salvo, solo llegará al paraíso. El Señor Jesús, durante su ministerio en esta tierra, estuvo lleno únicamente de la verdad. Pregunto, ¿qué obras hizo? ¿O cómo actuaron los patriarcas de la fe? Hermano, si llena su corazón de la verdad, no tendrá ningún tipo de maldad y su conducta y comportamiento serán correctos y perfectos. Su forma de sentarse, su manera de caminar, de hablar, incluso su expresión facial, serán producto de la verdad que hay en su interior. De esa manera, su vida misma será una ofrenda de grato aroma para Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 cita: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano, este es un mandato: sean santos en todo lo que hagan. Dios y el Señor son santos, y nosotros, como hijos de Dios, también debemos ser santos. Nunca me digan que son así porque así han nacido y no pueden cambiar. Hermano, Dios le dice que debe ser santo en todo lo que haga. Debe reflejar a Dios en su conducta diaria. Y Filipenses capítulo 4, versículo 8 añade: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Los animo que se esfuercen por santificar su corazón, mostrando en su conducta y forma de vida honestidad e integridad. Hermanos, les he mencionado que al salir el conocimiento de la verdad de Adán, el cuerpo del hombre se transformó en un cuerpo carnal perecible y mortal. Debido a esa característica carnal, la tendencia a pecar está impregnada en la naturaleza del ser humano, lo cual lo lleva a cometer pecados de obra. Todo eso está implícito en los términos carne o naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 13 menciona: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En este pasaje, morir significa muerte eterna, es decir, ir al infierno. Carne aquí no se refiere al cuerpo físico, más bien tiene una acepción
espiritual. Además, Romanos capítulo 9, versículo 8 agrega, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. A ver, una pregunta. ¿Usted tiene un cuerpo de carne o no? Claro que sí lo tiene. Sin embargo, en este pasaje, hijos según la carne significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Si carne se refiriera al cuerpo físico en este verso, entonces los cristianos no seríamos hijos de Dios porque todos tenemos un cuerpo físico de carne y hueso. Deberá discernir los casos en los que este vocablo carne hace referencia al cuerpo físico de otros casos en los que esta palabra tiene un significado espiritual. Debido a esto, hay quienes malinterpretan la palabra de Dios. Este versículo en particular lo deberá interpretar espiritualmente. Hay muchos otros pasajes similares en la Biblia en los que la palabra carne tiene una connotación espiritual. Por ejemplo, Romanos capítulo 7, versículo 14 señala, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto significa que los que son carnales son esclavos del pecado, practican el pecado. Y Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 menciona, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Este pasaje dice que entre los creyentes hay quienes son carnales, son como niños en Cristo. Los niños en Cristo son carnales. En este versículo, niños no se refiere a niños de edad cronológica, sino a nuevos creyentes que recién han aceptado al Señor como su Salvador. Es decir, a los que están en el primer o en el segundo nivel de fe. Y Pablo les dice, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Como no pueden comprender lo espiritual, el apóstol les enseña como niños. El subsiguiente versículo 3 menciona, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermano, los que tienen celos, contiendas, divisiones, murmuraciones, los que juzgan y condenan, están controlados por su naturaleza pecaminosa. Son bebés espirituales, nuevos creyentes. Pregunto, ¿hay entre ustedes celos y envidia? Si es así, les digo que son bebés espirituales. Por esos malos sentimientos se enfrentará problemas o padecerá de algún tipo de enfermedad. Y será porque aún vivirá en la carne y Dios no lo podrá proteger. Repito el pasaje, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí, el que es carnal representa al que discute y se pelea como niño. Es decir, está en el primer nivel de fe. El significado espiritual de la palabra carnal se refiere al cuerpo físico unido a la naturaleza pecaminosa, el cuerpo que no sigue la palabra de verdad, y esa naturaleza pecaminosa se juntan y se hacen uno. Como el diablo implanta en el ser humano diversas clases de naturaleza pecaminosa, esa naturaleza se combina con el cuerpo físico. Por eso, la palabra de Dios es como una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es porque el pecado está impregnado en el cuerpo. La palabra
deberá partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Romanos capítulo 8, versículo 5 agrega, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Hermano, cuando categorizamos una por una la naturaleza pecaminosa llamada carne, vemos que hay lo que se denomina cosas de la carne. Hay sentimientos pecaminosos como el odio, rencor, celos, envidia, ira, orgullo, adulterio, juzgar, condenar, deshonestidad, etc. En forma general se le llama carne. Y si las citamos una por una, las llamamos cosas de la carne. Una pregunta. ¿El odio pertenece a esta categoría de cosas de la carne? Sí. ¿Y qué pasa con la bondad? ¿Acaso es una cosa de la carne? No, claro que no. Pueden distinguir entre estos dos aspectos. Si nos referimos a las cosas de la carne en forma general, decimos carne o carnal. Y si especificamos una por una, lo llamamos cosas de la carne. Se los explico de esta forma. Si usamos el término salsa o condimentos, podemos referirnos a la sal, azúcar, ajonjolí, salsa de soya, pasta de tomate, etc. En este caso usamos el vocablo salsa. De igual forma, cuando nos referimos a todas las cosas de la carne, decimos solo carne o carnal. Digan amén si estoy siendo claro. No obstante, en la Biblia, la palabra carne no siempre hace alusión a esta clase de significado pecaminoso. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 14, cita, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, el Señor Jesús, que no tenía pecado original ni personal, se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí carne no se refiere al cuerpo físico fusionado o amalgamado con el pecado, sino tan solo alude al cuerpo físico. Dios, que es espíritu, vino a esta tierra en carne, esto es, físicamente. Repito, aquí carne hace referencia al cuerpo físico. Así que la misma palabra o vocablo a veces tiene un significado espiritual y otras solo una equivalencia literal o textual. De ahí que deberás saber diferenciar estos términos de acuerdo al contexto del texto. No es difícil hacerlo. Hermano, si es carnal, es decir, si su cuerpo está impregnado con esa naturaleza pecaminosa, pecará, no solo de pensamiento, sino también de obra y de acción. Por ejemplo, si en su corazón hay codicia o es deshonesto, eso se manifestará en sus palabras y hechos al engañar o intentar estafar a otros. De igual manera, lo carnal se manifiesta exteriormente a través del cuerpo pecaminoso. En la próxima prédica les compartiré este tema. Reitero, si es carnal, esto es, si tiene esa naturaleza pecaminosa impregnada en su cuerpo físico, pecará de pensamiento, y como tiene esa tendencia a pecar, sus pensamientos serán igualmente pecaminosos. Hermano, si en su corazón no existe lo carnal, solo tendrá buenos pensamientos. Únicamente verá, hablará y oirá lo que es bueno y edificante. Rechazará toda cosa mala, ni las verá ni oirá. Con esto termino. Romanos capítulo 6, versículo 6 enfatiza, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, note que el verso resalta la frase, sabiendo esto. La pregunta es, ¿qué debes saber? Debes saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el Señor. Ahora bien, ¿a qué se refiere este viejo hombre?
Se refiere a quien era usted antes de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Su viejo yo, previo a recibir el Espíritu Santo. Prosigue el pasaje, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, esto quiere decir que los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y han recibido el Espíritu Santo y sus nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo, ya no son más esclavos del pecado. Sin embargo, si comete las obras de la carne que son de muerte, Dios se lo tomará en cuenta. Si practica el pecado, no será salvo. Por favor, entienda de una vez por todas que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado para liberarlo del pecado, no para que siga pecando. Si ha aceptado al Señor como su Salvador, usted es una nueva criatura. El viejo ser, con sus hábitos y costumbres viciadas, ha muerto. Usted es un nuevo ser, una nueva creación. Ahora es hijo o hija de Dios. Ha nacido de nuevo y ahora en adelante deberá desechar las obras de la carne y dejar sus viejos y malos hábitos. Ya no debe ser más esclavo del pecado. Los que están en el primer o segundo nivel de fe aún lucharán contra el pecado para despojarse de las obras de la carne. No obstante, los que han llegado al tercer nivel de fe no cometerán las obras de la carne. Si lo hicieran, Dios ya no los bendeciría. Hermanos, los que han creído en Jesucristo como su Salvador ya no están sometidos a la ley del pecado. Son nuevas criaturas que viven en obediencia a la palabra de Dios. Hermano, debe crucificar ese ego pernicioso y egoísta que está infectado por esa naturaleza pecaminosa y revestirse de esa nueva criatura llena del Espíritu. Y para hacerlo, tal como ya mencioné, deberá guardar y hacer lo que ha escuchado desde el principio. Desde el inicio de su vida cristiana, sea hace 5 o 10 años, debería haber grabado en su ser toda la palabra que he escuchado desde este altar. No olvide la palabra que ha oído. Más bien, cultívela en el Espíritu y practíquela en su vida diaria. Una vez que lo haya hecho, no se le olvidará. Usted no recuerda los mensajes que ha escuchado porque no los ha grabado ni cultivado en su corazón. Si lo hubiera hecho, incluso si no llega a memorizar textualmente toda la palabra de Dios, no la olvidará. Un ejemplo. Si la palabra de Dios le dice no mentir y usted ha cultivado ese mandamiento en el Espíritu, aun si no sabe exactamente el versículo en cuestión, no mentirá. A partir de ahora y en las siguientes prédicas, les compartiré la forma en la que pueden sacar de su cuerpo esa tendencia a pecar, esa vieja naturaleza, y cómo pueden revestirse de ese nuevo hombre o mujer creado a la imagen del Señor Jesucristo. En pocas palabras, deberá hacer lo que la Biblia le dice debe hacer, no hacer lo que le manda no hacer, cumplir o guardar lo que le dice debe guardar y despojarse de lo que le manda despojarse. Deberá igualmente poner por obra lo que ha escuchado desde el principio en esta iglesia, esto es, asistir a los cultos el día domingo, orar, desechar toda ira, enojo, celos y envidia, dar el diezmo completo a Dios, etcétera. Los que aún están en el primer o en el segundo nivel de fe no podrán guardar santo el día del Señor, es decir, venir al culto los domingos ni dar el diezmo a Dios. Sin embargo, si ha llegado al tercer nivel de fe, ya debería guardar esos mandamientos. No obstante, hay quienes luego de haber alcanzado cierto nivel de fe, retroceden. Hermano, suponga que su hijo, que ya está por acabar el colegio, se comporta como un niño de 2 años. No sabe comer con cubiertos y otras cosas parecidas. ¿Se imaginan la tristeza de los padres? Es lo mismo si alguien que ha llegado al tercer nivel de fe se comporta como un nuevo creyente. Dios alejará su rostro de ese hijo. Lo hará porque en realidad no tiene fe.
habrá traicionado a Dios. Estará crucificando otra vez al Señor y difamando el nombre de Dios. Hermano, si vive conforme a la palabra de Dios, su cuerpo ya no obedecerá los deseos de la carne. Más bien, se habrá transformado en un cuerpo espiritual lleno de la palabra de verdad. Así tendrá la completa seguridad de su salvación al ser un hijo santo de Dios. Los animo a desechar toda tendencia o inclinación carnal de su ser, poniendo en práctica los principios que estamos compartiendo en esta serie de mensajes. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que todos lleguen a ser verdaderos hijos espirituales de Dios y así estén preparados como las 5 vírgenes prudentes esperando el retorno de nuestro glorioso y amado Señor Jesucristo. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios, que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden
obtener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire. Fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. Fuera. Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu Espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 세상이란 언덕 위에 서 있는 나, 때론 흔들려 의심하기도 하고, 믿음 빼앗겨 지친 마음은 황폐해지고, 두려움 엄습해오고, 찾아오는 어둠 삶의 고통에도 눈이 참새를 지키듯 도와지는